Yo le guardo, hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. En el video anterior estuvimos hablando un poco, ¿verdad?, acerca de cuando el cristianismo era real. Y hemos venido estudiando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles que existió un tiempo, existió un momento en donde el cristianismo era real. ¿Y cuál es el objetivo que tengo con esta serie? Con esta serie pretendo que nosotros podamos entender, hermanos, que tenemos que regresar a aquellos fundamentos, tenemos que regresar a aquellos principios que llevaron a esta primera iglesia a realmente ser una iglesia original, una iglesia que no tenía ninguna necesidad de copiarse del mundo, una iglesia que no tenía ninguna necesidad de buscar estrategias del mundo para poder lograr éxitos dentro del cuerpo de Cristo. Pero en el video anterior, uno de los últimos textos que les pude compartir estaba en segunda de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 2, y quiero leerles nuevamente segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 para poder compartirles en este momento el segundo punto de cuando el cristianismo era real. Y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La última palabra es la que quiero hacer énfasis en este momento, la palabra doctrina. Doctrina, muy polémica el día de hoy esta palabra, porque de alguna manera la iglesia ha dejado que esa palabra sea satanizada aún en medio de la iglesia. No hablamos desde el mundo solamente que la palabra doctrina haya sido satanizado, sino que aún dentro de la misma iglesia la palabra doctrina también ha sido o está siendo satanizada. A través de los años yo he podido escuchar, ¿verdad?, predicadores, he podido escuchar inclusive pastores, líderes eclesiásticos que mayormente dicen: yo por lo menos no predico doctrina, yo solo predico el amor. Pues bueno, puede sonar bastante lindo, pero es una incoherencia, sencillamente es una incoherencia. Y vamos a ver en este momento que cuando el cristianismo era real, tomando el ejemplo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, que encontramos su desenvolvimiento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia era real, la iglesia perseveraba en la doctrina. La iglesia perseveraba en la doctrina. Fíjese que el texto que vamos a leer ahorita, Hechos capítulo 2, el versículo 42, allí vamos a ver el resultado de lo que yo les estaba explicando en el video anterior. En el video anterior, la iglesia, esta primera iglesia, nacía de la predicación de la palabra. Pedro, puesto en pie, predicó un sermón cristocéntrico, un sermón evangelístico, y eso dio como resultado que 3,000 personas llegaron a la salvación. Pero no solamente que estas 3,000 personas pudieron creer en Cristo Jesús, sino que también esas 3,000 personas empezaron a perseverar en la doctrina. Muy importante eso, porque no solamente creyeron. El día de hoy hay personas que solamente dicen que creen en Jesucristo, pero por alguna razón no están perseverando en la doctrina de Cristo. Y llama bastante la atención eso, y una de las razones por la cual está pasando eso es porque la misma iglesia, los mismos líderes cristianos, háblese de pastor, háblese evangelista, háblese pues cualquier tipo de líder espiritual, están
utilizando el evangelio, están utilizando la doctrina como una enseñanza de admisión. Es decir, le predicamos el evangelio a una persona solamente para que termine de creer en Jesús o para que entre a la iglesia, pero una vez que ya esa persona supuestamente ya está en la iglesia, ya nos encargamos de hacer cualquier cosa menos de animar y de instar a esa persona a que pueda perseverar en la doctrina. Pero vamos a ver una maravilla que sucedió acá en Hechos capítulo 2. Voy a leer del versículo 40 hasta el 42. El 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuchen lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa fue la vida de la iglesia naciente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Perseveraban en la doctrina, esa misma doctrina que les llevó a creer, esa misma doctrina que les llevó a preguntarle a Pedro: Pedro, varones israelitas, ¿qué haremos? Esa misma doctrina que entró en sus corazones y les llevó a creer, pues esa misma doctrina era en la cual ellos empezaron a perseverar. Es decir, amados hermanos, cuando hablamos de doctrina, no estamos hablando de algo que la iglesia elige poner en práctica o elige no ponerlo en práctica. Sencillamente, y lo voy a decir de una manera muy tajante, toda iglesia que rechaza la doctrina, por ende, no es una iglesia real. Toda iglesia que piensa que la doctrina es alternativa, por lo menos hay congregaciones en donde piensan que la doctrina es alternativo o que la doctrina solamente está regulado para una clase de personas dentro de la iglesia. Creo que el día de hoy hemos llegado hasta ver y a notar, ¿verdad?, en el desenvolvimiento de muchas iglesias, cómo se piensa que la doctrina, la doctrina es solamente para los viejitos o para los ancianos. No, la doctrina es solamente para los que están en ministerio o para el pastor. Pero los demás, pues se les ofrece otras cosas. La iglesia cada día está inventando una tontería nueva y lamentablemente no es así. La iglesia real, la iglesia verdadera, persevera en la doctrina. Para profundizar más en este tema, también debemos hacernos la pregunta: ¿qué es la doctrina? ¿Qué significa doctrina? Porque el día de hoy algunos dicen que no son predicadores de doctrina, sino que son predicadores del amor. Algunos dicen: yo no predico doctrina, yo predico a Cristo. Pues bueno, querido pastor o querido hermano, usted tiene toda una ensalada, porque la doctrina es Cristo. Si usted no predica doctrina, sencillamente usted no está predicando a Cristo, está predicando otra cosa, pero la doctrina es Cristo. ¿Qué es doctrina? En la palabra doctrina, por lo menos encontramos, primero quiero darle la definición secular o la definición normal o la que usted va a conseguir cuando googlee. Usted va a conseguir, estoy seguro que de primera mano, esta definición de lo que significa la palabra doctrina. Significa conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Esa es la definición que usted va a conseguir cuando usted se meta en internet y usted coloque usted coloque la palabra doctrina. Esa es probablemente la definición que usted va a encontrar. Pero aparte de esa definición, que también está bastante clara, también tenemos que saber qué significa la palabra doctrina
pero en el contexto bíblico. ¿Qué significa la palabra doctrina dentro de la Biblia, en la etimología bíblica? ¿Qué significa la palabra doctrina? Pues encontramos una palabra hebrea, que es la que comúnmente se utiliza en el Antiguo Testamento y aún en los tiempos de Jesús también se utilizaba esa palabra, y es la palabra legaj, así con J al final, legaj. Esta palabra significa enseñanza. Tan sencillo. Doctrina en el término hebreo es legaj, significa enseñanza, pero la que es más común para muchos de nosotros es el término en griego que viene de la palabra didache. Didache, ¿qué significa didache? Enseñanza. Es lo que significa enseñanza. Y encontramos otra palabra que es más común todavía para la gran mayoría de nosotros, por lo menos lo que estudiamos y profundizamos cada día en la palabra de Dios, es la palabra didascalia. ¿Qué significa la palabra didascalia? Didascalia significa enseñanza o dar una instrucción. Entonces, en resumen, la palabra doctrina en el contexto bíblico significa, amado hermano, enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que significa doctrina, enseñar la palabra de Dios. Entonces, tratemos de razonar en unos minutos cómo una iglesia me dice a mí que él se rechaza a enseñar la Biblia, se niega a enseñar la palabra de Dios, cuando precisamente es lo que necesita esa iglesia, es la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, el versículo 42 bastante claro lo dice. 3,000 almas llegan a los pies de Cristo, y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y no era que la doctrina era propia de los apóstoles. Los apóstoles eran los maestros, eran el conducto para llevar la doctrina bíblica, la doctrina cristocéntrica a estos hermanos que estaban llegando a la iglesia. Entonces, amados hermanos, la doctrina no es importante, es vital. La doctrina es lo que marca la diferencia entre una verdadera iglesia o lo que podemos llamar un cascarón de iglesia. Porque no toda pared que tiene un montón de gente adentro realmente es iglesia en el contexto bíblico. Pero quiero en este momento también hacerle una pregunta, y obviamente antes que yo la responda, usted puede pensar un poquito desde ahí, desde su casa o desde donde me está viendo. ¿Cuál es la segunda gran comisión? A ver, ¿qué podemos pensar? Todos conocemos la primera y gran comisión. Todo el mundo sabe cuál es la primera gran comisión. Si yo le preguntara a usted cuál es la primera gran comisión que dejó el Señor Jesús, pues yo estoy seguro que todos responderíamos, bueno, id y haced discípulos. Claro que sí, esa es la primera gran comisión. Pero le aseguro que la gran mayoría de ustedes no conoce o no sabe cuál es la segunda gran comisión. Pues bueno, yo se lo voy a enseñar para que de una vez por todas lo aprenda y no se le olvide más nunca. En Mateo capítulo 28, versículo 19, amado hermano, encontramos la segunda gran comisión. El Señor comisionó a la iglesia, pero algunas veces ignoramos que el Señor comisionó a la iglesia a hacer dos cosas. La gran comisión está compuesta por una primera comisión y le sigue una segunda comisión. Y los apóstoles, que lo entendieron perfectamente, lo hicieron tal cual como el Señor se los mandó. La primera gran comisión era hacer discípulos. Pero vamos a ver en el versículo 20, leo el 19 y el 20 para que tenga más sentido para cada uno de nosotros. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí viene la segunda gran comisión. Enseñándoles. Lo repito nuevamente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la segunda gran comisión. Enseñar a los hermanos. La segunda comisión no es menos importante que la primera comisión. Si la primera comisión es ir y hacer discípulos, pues la segunda comisión, amados hermanos, es enseñar a la iglesia. La iglesia debe capacitarse. La iglesia, cuando los hermanos se reúnen, cuando la iglesia se reúne, no se reúne para hacer show, no se reúne para perder el tiempo. Hermano, este siglo XXI, este cristianismo del siglo XXI, si hay algo en la cual se ha vuelto experta, es en perder el tiempo. En perder el tiempo. Ya pareciera que los cultos pues realmente son algo hasta automático, son algo mecánico. Todos vamos a la iglesia y sabemos que van a cantar 4 canciones, luego vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y luego todo el mundo se va para su casa y no pasa nada. ¿Sabe por qué se siente tan automático? ¿Sabe por qué se siente tan mecánico? Porque no hay enseñanza, no hay doctrina. Si hubiera enseñanza como centro, si la enseñanza fuera el péndulo que mueve las reuniones eclesiásticas, si la doctrina fuera el péndulo, fuera el eje en la cual se mueve la iglesia, le aseguro que cada domingo sería para subir un nivel más. Cada domingo en la iglesia debe ser para crecer. No puede ser, hermano, que estemos año a año en una iglesia y la mayoría de los hermanos no conocen nada de la Biblia. La mayoría de los cristianos se dicen cristianos. Mire, pregúntele sobre Cristo. No saben nada. La gran mayoría de los que hoy conforman, de los que hoy están dentro de las iglesias, no tienen idea de Cristo, no conocen la Biblia. No conocen el Antiguo Testamento, pero mucho menos conocen el Nuevo Testamento. Las pocas cosas que saben del cristianismo, lo saben porque lo ven en película. Qué vergüenza debería ser para la iglesia que hoy hay cristianos que si quieren saber de Jesús o si quieren saber de algún personaje de la Biblia, tienen que irse a Netflix. Tienen que irse a alguna película secular disfrazada de cristianismo para saber algo del cristianismo, porque sencillamente las iglesias no están enseñando. La doctrina ha dejado de ser prioridad. La doctrina ha dejado de ser ese centro, ha dejado de ser esa ancla de donde se sostiene la iglesia. Y es por eso que hablamos de cuando el cristianismo era real. Porque hubo un tiempo en que el cristianismo era real. Hubo un tiempo en donde los apóstoles no perdían tiempo. Hacían discípulos y cumplían tajantemente la segunda gran comisión. Enseñándoles. Porque el Señor así lo dijo, así lo dispuso. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dijo, enseñándole todas las cosas. Por eso es que hoy muchas veces al hablar con una persona que es creyente, sentimos la novatada. Se siente lo neófito que son muchos hermanos el día de hoy en torno a la palabra. Se siente, hermanos, se siente la debilidad espiritual en la vida de muchos hermanos porque no conocen la palabra de Dios. Y algunos no dudamos que no la conocen porque no les interesa aprenderlas. Hay algunos que no les interesa aprenderla, pero también tenemos que reconocer que hay muchos que no conocen la palabra de Dios porque no hay quien esté dispuesto a enseñárselos. No hay pastores comprometidos con la doctrina.
Hay muchos pastores que les encanta el show. Hay muchos pastores que les encanta es charlatanes que son ahí en los púlpitos y hablan y hablan y hablan y pierden tiempo, pero no enseñan la doctrina. Se ha satanizado la palabra doctrina. Y el día de hoy hablar de doctrina parecerá que uno está hablando de algo totalmente ajeno a la iglesia. Pues no es algo ajeno a la iglesia. Es algo que está totalmente conectado con la iglesia, hermanos. La doctrina. Cuando el cristianismo era real, la iglesia perseveraba en la doctrina. Quiero regalarles cinco puntos para que podamos entender un poco lo que tiene que ver con la doctrina. Cuando el cristianismo era real, una de las primeras cosas que hacía la iglesia primitiva, la iglesia vivía de la doctrina. Escuche bien esta palabra, vivía de la doctrina. La doctrina era su vida. La doctrina, perseverar en la doctrina. Y vamos a ver unos textos, ya pudimos leer Hechos capítulo 2, versículo 42, pero miren lo que dice por lo menos Hechos capítulo 5, versículos 27 al 28. Miren lo que dice esto. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esa fue la acusación que le hicieron a Pedro y a Juan. Me encanta esa acusación. Ojalá y a nosotros hoy nos hicieran esa acusación, hermanos. A Pedro y a Juan le dijeron, bueno, no le habíamos dicho que no predicaran en ese nombre de Jesús. Y me encanta porque dice, y ahora han llenado toda Jerusalén de esa doctrina. Qué poderoso, ¿verdad? Qué especial. Porque bien pudieron haber dicho, bueno, ahora han llenado a Jerusalén de sus milagros. Pero no eran los milagros en los cuales ellos perseveraban. No eran los milagros que les importaba a los apóstoles. Era la doctrina. Y por eso ellos llenaron Jerusalén. Aunque no les gustaba a los sacerdotes, ellos llenaron a Jerusalén de la doctrina, de la enseñanza. ¿De la enseñanza sobre quién? Sobre Jesús, sobre Cristo, sobre su obra, sobre lo que vino a hacer, sobre la esperanza que tenemos en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No hay ninguna reunión. Amado hermano, no hay ninguna reunión que haga la iglesia y que no tenga lugar en ella la doctrina. De hecho, la primera iglesia se reunía solamente para escuchar la palabra de Dios. Se reunía, era para oír la palabra de Dios. Era la motivación principal. Era el objetivo de reunirse. Hoy no. Hoy nos reunimos porque hay que celebrar el Día del Padre. Hoy nos reunimos porque hay que celebrar el Día del Niño. Hoy nos reunimos por un montón de motivos. Pero la primera iglesia, la iglesia primitiva, se reunía bajo un solo motivo: o escuchar la palabra de Dios, oír doctrina. Otro texto importante lo encontramos en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, acá lo tenemos, capítulo 2, versículo 15. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Qué lindo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo había enseñado doctrina a esa iglesia. Y luego el apóstol Pablo, desde muy lejos, desde otras latitudes, le escribe nuevamente a esa amada iglesia en Tesalónica. Y Pablo le dice a ellos, hermanos, retengan la doctrina. Qué cosa tan importante. Porque Pablo pudo haberle dicho, hermanos, retengan cualquier otra cosa.
pero está bastante claro que la primera iglesia sabía lo que era importante, sabía lo que era vital para ellos y era la doctrina. Cuando el cristianismo era real, la iglesia vivía de la doctrina. Pero número 2, cuando la iglesia era real, la iglesia defendía la doctrina. Hoy más que nunca estamos en un tiempo de confusión increíble. Hoy pareciera, hermano, que ser cristiano es una cosa pero tan pragmática. Hoy pareciera que confesar a Cristo en este tiempo que estamos viviendo es algo tan pragmático porque aún dentro del mismo cristianismo cada quien cree algo, cada quien piensa en esto, cada quien reconoce esto y niega aquello. Y se ha vuelto el cristianismo del siglo XXI toda una ensalada de pensamiento y de ideas de hombres. Porque no tengo la menor duda que si los pastores, que si las iglesias realmente nos apegáramos doctrinalmente a la palabra de Dios, no tendríamos este montón de confusión que tenemos. Pero también lo triste es que mucha gente ha venido desde afuera. Muchos ataques han venido desde afuera a penetrar la iglesia. Y lamentablemente ante esos ataques psicológicos, ataques filosóficos, ataques ideológicos, ante todos estos ataques, la iglesia se encontró con las defensas bajas. La iglesia se encontró sin armadura porque nadie conoce la verdad, nadie conoce el evangelio, nadie conoce la doctrina bíblica y la gran mayoría no pudieron hacer defensa. La gran mayoría no pudo decir, pero ¿qué es esto? No, esto no está en la palabra de Dios y por eso no lo recibimos, no lo aceptamos en la iglesia. Y por eso que usted ve el día de hoy las iglesias convertidas en un show, convertidas en una vergüenza para el evangelio, iglesias totalmente mundanalizadas, hermanos. A mí me mandan videos y a veces uno ve videos de cosas que se están haciendo dentro de las iglesias. Iglesias celebrando Halloween, iglesias bailando los bailes de Michael Jackson, iglesias, todo lo que saca el mundo como moda, la iglesia rápidamente lo adopta. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay una defensa de la doctrina. Pero la primera iglesia sí sabía lo que era defender la doctrina. Romanos capítulo 16, versículo 17. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Romanos 16, versículo 17. El apóstol Pablo le hablaba a los hermanos en Roma y le decía lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Fíjense qué interesante. Pablo dice: hermanos, les ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Y me encanta porque no dice en contra del pastor. No, acá no se trata del pastor. Pablo nos dice, fíjense lo que causan divisiones y tropiezos en contra del nombre de la iglesia, no. O en contra de tal hermano dentro de la iglesia, no. Pablo hacía defensa de la doctrina. Os ruego, hermano, que os fijéis de lo que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. La primera iglesia sabía lo que era defender la doctrina. Y luego vemos 1 Timoteo capítulo 1 versículo 33. Todavía el apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles, sigue instruyendo a las iglesias. 1 Timoteo capítulo 1, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 33. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Ahí estamos bien. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Miren toda la preocupación que tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la doctrina. Pablo estaba preocupado y defendía la doctrina.
Pablo no defendía pastores, no defendía denominaciones, no defendía grupos de amiguitos. Pablo defendía la doctrina bíblica. ¿Qué diferencia fuera el día de hoy el cristianismo? Si verdaderamente los pastores, en vez de defender denominaciones, en vez de defender su iglesia, en vez de defender su nombre, en vez de defender su título, defendiéramos la doctrina bíblica. En tercer lugar, cuando el cristianismo era real, la iglesia cuidaba la doctrina. Había un cuidado con la doctrina. La doctrina era como el bebé de la iglesia. La doctrina era como el niñito precioso de la iglesia. La iglesia cuidaba la doctrina, amados hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Pablo dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pablo dice, si alguno no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina, está envanecido, está perdiendo el tiempo. Los cuentachistes que el día de hoy hay en muchos púlpitos, los psicólogos disfrazados de cristianos que hay hoy en muchos púlpitos, rascándole las espaldas a los hermanos, diciéndole que todo va a ser bendición, que todo es amor y paz, que tú eres el hombre de la ciudad, que Dios ha prometido bendecirte en abundancia y a ti nunca nada te pasará. Nada saben, están envanecidos. Pero la primera iglesia cuidaba la doctrina. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: Tito capítulo 2, versículo 14 nos dice lo siguiente. Tito capítulo 2, sí, versículo 14 acá nos dice: esto habla a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y el siguiente versículo dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Pablo también diciéndole a Tito, hay que cuidar el evangelio, es la doctrina. Hay que cuidar el evangelio. Entonces la primera iglesia, cuando el cristianismo era real, la iglesia cuidaba la doctrina. Pero también cuando la iglesia era real, la iglesia condenaba también las falsas doctrinas. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Acá lo buscamos. Hebreos capítulo 13, versículo 9, la parte A solamente me interesa. Nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Ese era el cuidado que tenían los líderes en aquel momento. Así exhortaban a los hermanos. Hermano, tenga cuidado con eso que viene por ahí. Hermano, revise a la luz de la Biblia todo lo que viene para que usted no sea engañado. Así eran los pastores cuando la iglesia era real. Eran atalayas, eran los pastores que veían a los lobos venir y gritaban. Cuando digo gritar, era que hacían gritos a través de la palabra para poder ahuyentar a los lobos, para poder ahuyentar a los falsos. El día de hoy no. El día de hoy pareciera que la iglesia recibe de todo. No solo recibe a todos, que está bien, pero recibe de todo lo malo, lo perverso que viene también del mundo. También nos dice segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, obviamente tiene un solo capítulo, el versículo 9 y el versículo 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo,
este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Miren la manera, miren el carácter que tenía la primera iglesia en torno a la falsa doctrina. El carácter era: no lo recibas. El día de hoy nosotros, por querer quedar bien, nosotros por no ser groseros, por no ser inapropiados, recibimos a todo el mundo. Todo el que viene con un cuento del mundo, lo recibimos, lo escuchamos, y viene con una buena idea en el mundo, totalmente pecaminosa, pero para no quedar mal, para no ser mal visto, lo adoptamos dentro de la iglesia. Y es por eso que las iglesias están tan mundanalizadas, como lo vemos el día de hoy. Por último, cuando la iglesia era real, amados hermanos, la iglesia estaba conforme con la sana doctrina. La iglesia estaba conforme. Había una conformidad con la doctrina. La iglesia no estaba incómoda con la doctrina. Ciertamente el apóstol Pablo profetizó que llegaría el tiempo en donde muchos que están en la iglesia no soportarían, es decir, no tolerarían la sana doctrina. Yo creo que estamos en estos tiempos. Yo creo que estamos en este tiempo, porque el día de hoy, si hay algo que mucha gente que está dentro de la iglesia no soporta, es cuando le estás predicando la Biblia. No lo soportan, no lo aguantan, se duermen, se molestan, están fatigados, están cansados, no les gusta. Pero cuando estás predicando que Dios te va a bendecir, cuando estás predicando que yo veo como el mar se abre en dos para solucionar tus problemas. ¿Cuántos creen que mañana va a venir esa casa? ¿Cuántos creen que mañana va a venir ese auto? Ese sueño que tenían, Dios me dijo que te lo va a cumplir. Eso sí les encanta a los cristianos carnales que hay el día de hoy, si es que realmente se les puede llamar cristianos. Porque la Biblia lo dijo, no lo estoy criticando yo, la Biblia lo dijo, que llegaría el día en donde muchos no soportarían la sana doctrina. La predicación expositiva, uy, qué aburrido, ay no, pura Biblia, pura Biblia. Una oportunidad una persona me dijo, ay no pastor, pero usted pura Biblia, Biblia y Biblia. Y de verdad que lo miré y solo pude ver dentro de su vida semejante ignorancia. Pues sí, si tú eres cristiano, tu vida debería ser pura Biblia. Si tú eres verdaderamente un nacido de nuevo, tu deleite no debería ser otra cosa sino la palabra de Dios. Cuando la iglesia era real, había conformismo con la palabra de Dios. Estaban contentos con la palabra de Dios. No necesitaban psicología, no necesitaban filosofía, no necesitaban astrología, no necesitaban cuentachistes, no necesitaban nada de eso. No necesitaban la política dentro de la iglesia. La primera iglesia estaba totalmente conforme con la doctrina de Cristo, con la sana doctrina. 1 Timoteo capítulo 4, ya estamos sobre el final. 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 6, el apóstol Pablo instruyendo a este joven pastor Timoteo, le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo, si tú haces esto, si tú enseñas Biblia, si tú enseñas doctrina, serás considerado como un buen siervo del Señor. No dice si cuenta chistes. Por eso que mi trabajo no es contar chistes. Mi trabajo como pastor no es contar chistes, aunque en algunas prédicas puedo echar un pequeño chistecito para que se ría, pero no es mi trabajo. Mi trabajo tampoco es bendecirlo. No, yo no vengo a bendecirlo. Mi trabajo es darle doctrina. Darle doctrina. Y el trabajo del pastor, de usted, de su iglesia, también es de darle doctrina. Y ojalá lo esté haciendo.
Pero si no lo está haciendo, no lo dudes que el Señor le va a demandar toda esa irresponsabilidad. El trabajo de los pastores es predicar doctrina, es enseñar doctrina, es ayudar a la iglesia a amar la doctrina. Por último, tenemos, hasta acá llegamos, sí, ese es el último texto, 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, amados hermanos, en conclusión, cuando la iglesia era real, la iglesia no negociaba la doctrina por la modernidad. La iglesia no negociaba la doctrina para encajar en el mundo que les rodeaba. Cuando la iglesia era real, los hermanos estaban conformes con la doctrina. Los hermanos estaban completos en Cristo. Y así, hermanos, quiero animarle. Si usted nunca había escuchado la importancia de la doctrina, hoy le digo, con la autoridad bíblica, la doctrina es importante. Volvamos a la doctrina. Volvamos a la doctrina bíblica. Volvamos a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo es corto y el Señor no tarda en venir. Hay que volver a la doctrina. Desechemos los cuentachistes. Desechemos la filosofía. Desechemos la psicología. Y volvamos a la doctrina. Volvamos a la segunda parte de la gran comisión. Hacer discípulos, pero enseñarles también. Y así, mi amado hermano, terminamos con esta enseñanza. Ya nos veremos en el próximo video, donde vamos a seguir aprendiendo acerca de cuando el cristianismo era real. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos estamos viendo en la próxima enseñanza. Que Dios les guarde.